Flor de Grao. La protagonista indiscutible fue ella, un ejemplar de gocho asturcelta cotizadísimo. Y también en este caso por una buena causa. Nacho Zurrón nos lo contará esta tarde aquí en Conexión Asturias. La Flor en Grao, pero ayer, y con una protagonista destacada, de nombre Esperanza. Protagonista ella y su nuevo propietario, Nacho Zurrón. Buenas tardes. Muy buenas tardes, María, y buenas tardes a todos. Pues efectivamente, Esperanza, esta gocha asturcelta que estáis viendo y detrás de más de 150 kilos, ha sido el animal que se ha subastado este año y además con una causa benéfica. De ahí su nombre, Esperanza. Dentro de unos momentos os contaremos con más detenimiento de qué viene el nombre y un poco qué es lo que se va a hacer con ella. Pero ahora os queremos presentar a su propietario. Daniel, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, hay que decir que no es el primer año que consigues la gocha. Pues no, este es el segundo año consecutivo porque lleva 2 certámenes haciéndose esta subasta benéfica en la primera Flor de Grado. El año pasado ya adquirimos otra gocha que también era con un fin benéfico, llamada Argentina, que era de capa negra, muy parecida, por cierto, a la de este año, Esperanza. Claro, llegaba yo aquí con mi ignorancia atrevida y yo decía, oye, estos gochos asturceltas son diferentes porque son todos negros, y no, es simplemente que, oye, que esto, el del año pasado, el de este tocó que tiene la capa, ¿no?, negra, pero puede haber los de más colores. Sí, bueno, el de este año es negro, el del año pasado era negro, pero también los hay pintos que se dice en asturiano, es decir, que son roxos y negros, en fin, que hay variedad. Estamos viendo ahora mismo imágenes de cómo fue esa subasta. Cuéntanos para ti cómo fue, porque un momento emocionante como poco. Bueno, pues sí, fue muy emocionante porque se congregó mucho público, muchas autoridades y, por supuesto, contamos con la presencia de Sandra Ibarra, que es la persona que movió un poco este fin solidario con su fundación de lucha contra el cáncer. Claro, decíamos antes que el nombre de Esperanza de este gocho asturcelta venía por algo, ¿verdad? Y es que, al fin y al cabo, esta campaña solidaria lo que pretende es un poco, pues eso, recordar a las personas, ¿no?, que hay esperanza para la lucha contra el cáncer. Hombre, por supuesto, la verdad que se nos puso a todos la piel de gallina cuando Sandra contó a todo el público ahí asistente un poco la vivencia suya contra la enfermedad, que la verdad, o sea, por 2 veces ha logrado superar esta enfermedad tan terrible y tan contundente. Es una persona con una fortaleza impresionante. La verdad que sí. Oye, el año pasado se destinó también la carne a algo benéfico. Cuéntanos un poco qué se hizo con ello. Bueno, pues sí, el año pasado, aparte de enviar el dinero a la residencia de Buenos Aires, a la residencia asturiana en Buenos Aires, luego decidimos pues que lo mejor que podíamos hacer con el animal era seguir con ese carácter solidario que ya habíamos iniciado. Y bueno, pues espero y deseo que este año vayamos a hacer otro tanto de lo mismo. De hecho, aprovecho ahora desde aquí para abrir cualquier propuesta que alguien nos quiera hacer. Cualquier propuesta, por supuesto, benéfica, de algún organismo, de alguien que pueda necesitar a lo mejor que nosotros tengamos este año la posibilidad de poderlos ayudar con la entrega de Esperanza, en este caso. Oye, que además son 150 kilos, me imagino que dará para mucho. Hombre, por supuesto, son 150 kilos de carne que bien repartidos dan para mucho, pero bueno, en realidad, o sea, lo que da para mucho es el tener, la buena voluntad de que llegue a alguien que lo necesite. Gocho asturcelta, gochu 100% asturiano, de lo nuestro, que pensamos gocha en algunas este veces caso. Que solo la sidra, que solo los bollos preñados, gocha en este caso, es verdad que solo los bollos preñados, las sidras o incluso les faves, no, pero también hay gochos también, que no tienen nada que envidiar a los demás. Decíamos que si de los cerdos se aprovechan hasta los andares, de este todavía más. Sí, bueno, la verdad que en Asturias contamos con una riqueza autóctona impresionante, tanto en cuestiones de horticultura como de animales. Tenemos la oveja, tenemos el cerdo asturcelta, tenemos 2 razas de ganado vacuno, que también en Benfer somos comercializadores, sobre todo de las 2 razas, la asturiana de los valles y la asturiana de las montañas. Y bueno, pues tenemos una fauna autóctona impresionante. Muy desconocida para muchos, por el momento todavía.
Sí, pero bueno, en ello estamos luchando con este tipo de actos, pues luchamos un poco para que lo nuestro, para que lo nuestro llegue a todas partes de España y del mundo, si es preciso. Claro que sí. Oye, antes de terminar, una última pregunta ya un poco personal. Cuéntanos, no te lo vas a comer tú, pero de los que te has comido, ¿cómo es como más te gusta? ¿Cocinado? ¿Qué parte? ¿O cómo? ¿Qué es lo que más prefieres? Bueno, la verdad que el cerdo es un animal que es una carne muy sabrosa y hay muchos platos típicos aquí de Asturias, como pueden ser el pote asturiano, la fabada. ¿El tuyo? ¿Cuál es el tuyo? ¿Tu favorito con Gocho Asturcelta? Pues la fabada puede ser uno de los platos preferidos porque lleva varios componentes del cerdo, el chorizo, la morcilla, todos estos platos que son muy contundentes pero a la vez muy gustosos. Perfecto, pues muchísimas gracias, lo vamos a dejar aquí. A mí me gustaría mucho, la verdad, probar una fabada de María con carne de Gocho Asturcelta, no de Esperanza, que va a ir para otros lados, pero sí de otro. Y no se mueva nadie porque en tan solo unos minutos regresamos y, como os decíamos, no solo son negros, también hay Gocho Asturcelta de otros colores y, oye, os lo vamos a enseñar, claro que sí. Volvemos a seguir aprendiendo de esa raza autóctona y a seguir viendo mientras se pueda, en plenitud de facultades, a Esperanza, que está muy entretenida por lo que vemos esta tarde. Gracias, Nacho. Hasta ahora. Seguimos nuestro recorrido esta tarde con nueva parada en esa finca de Siero, en la que esta tarde está ozando Esperanza, que es ese ejemplar de Gocho Asturcelta, gocha en su caso, por la que se pagaron ayer 2.900 euros, que la Asociación de Productores redondea hasta 3.000, a beneficio de la Fundación Sandra Ibarra. Nacho. Pues efectivamente, 3.000 euros, redondeando, es lo que ha costado Esperanza. Pero no está sola. Si nos fijamos en el prado donde estábamos antes, tiene a dos compañeros. Y yo estoy ahora mismo con Iván, con Paulino y con Gallo, que son de la Asociación de Criadores de Gocho Asturcelta. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, chicos. Ay, buenas tardes. Bueno, creo que la primera pregunta es obligada, la avanzábamos antes en la otra conexión. Iván, no solo hay Gochos Asturcelta negros. Efectivamente, como bien dices, no los hay negros, los hay, como podéis ver, de mancha gris y blanca, los tenemos más blancos o negros completos. Aquí estamos viendo dos que estaban al lado de la otra, pero oye, son más pequeños, son de diferente color. ¿Qué les pasa? Que son más jóvenes. Que son más jóvenes, estos se están preparando para ir algún día al matadero, la otra es una gocha ya que ya tiene más edad. Claro, a mí me gustaría saber cuánto tiempo necesitamos cuidarlos para que ya sean de provecho, ¿no? Por decir así. Bueno, las estadísticas dicen que más o menos al año. Al año es cuando el animal pues es rentable para el carnicero y rentable para el ganadero. Perfecto, Iván, voy a seguir pasando por aquí porque yo quería preguntar a Paulino, claro, en un año de 4 estaciones, un año en el que pasan muchas cosas y me imagino que estos gochos no se alimentan igual en enero que en junio. ¿Cómo es? Hombre, la naturaleza es la que del campo es la que da el producto y entonces el animal se nota en qué fecha estamos, ¿no? Todo lo que es el propio verano coge una fuerza para llegar a la fecha final, que es la ideal, es el invierno, el otoño, diciembre y enero, para su consumo. Y es verdad que pues en las estaciones de otoño comen más los frutos que se van cayendo de los árboles y en verano más frutas, Bueno, algo así, ¿no? Hay un tema muy importante que es la castaña y la bellota, y entonces ahí coge una riqueza exageradamente exquisita para consumo, ¿no? ¿Es la alimentación directamente proporcional a la calidad o sabor de la carne después? Hombre, yo entiendo que sí, que es que muy importante cuidar los productos naturales para que sea el auténtico animal asturiano, el Gocho Asturcelta. Y la verdad que sí, los estamos viendo comer ahí, Paulino, no paran. Yo quería preguntarle, Gallo, que estás ahí un poco despistado. Gallo, yo quería preguntarte, oye, ¿cuánto comen estos animales? Cuéntanos, ¿cuántas veces hay que darles de comer y cuánta comida? No, una vez al día yo creo que es suficiente. Una vez al día, después lo que arranquen por fuera, que están pasteando por ahí tranquilamente a su aire, y lo que arranquen en monte. Yo creo que lleva bastante ya con eso para el día, para mantenerse. ¿Solo una vez? ¿De verdad que solo una vez les damos de comer? Solo una vez, después lo demás lo que arranquen afuera. Ahora mismo están ahí pasteando, o están por el monte buscando algo, alguna castaña, algo bellota, que haya quedado del invierno. Y nada más, y es lo que hay ahora mismo. A pesar de 150 kilos ya pueden comer. Sí, están todo el día comiendo. Ahí, bueno, en monte comen todo el día, ¿eh? Están ahí todo el día pasteando, si no están aquí, están fuera arriba, monte ahí, encima, bueno, y están todo el día comiendo así. Pero lo pienso una vez al día nada más. Un poco de harina o algo de maíz y venga. Y es lo que hay.
Bueno, la verdad que no paran de comer, los estamos viendo. A mí me gustaría también preguntaros, chicos, porque claro, además de la comida, me imagino que no se comportarán igual en invierno que en verano. No llegan a hibernar, ¿no? Pero algo diferente hacen, ¿no? ¿Qué? Hombre, cuando hay mal tiempo es mal tiempo para nosotros y para los animales. Ellos, si hay un día muy malo, pues prefieren que les dé yo de comer que salir ellos a buscarlo. Oye, pregunta personal, como le hacía antes a Daniel también. ¿Plato favorito de comida con Gocho Asturcelta? Hombre, todo lo vegetal, ¿no? Creo que es lo principal. ¿Cómo te gusta a ti comerlo en casa? ¿Cuál es tu plato favorito del Gocho Asturcelta? ¿Guisao, asado, cómo? Hombre, yo creo que frito, ¿no? ¿Vale? ¿Gallo? Los torrones de tocino, lo mejor de todo. ¿No? Bueno. Los torrones de tocino. Suena bien. Un poco torpe y ya está. ¿Y Iván, para terminar? Yo el gochín al horno. Al horno, ¿eh? Creo que coincido contigo. Vamos a dejarlo aquí a ver si consigo que me den algún truco de cocina para prepararlo algún día entre todo el equipo de Conexión Asturias. En tan solo unos minutos regresamos y vamos a ver algo muy importante, porque aparte de la carne que se cocina, también dan jamones. En unos minutos. Habrá que tomar buena nota. Gracias, Apuramos Nacho, la hasta recta ahora. final de programa en ese entorno idílico, en una tarde que nos ha quedado muy lucida, Nacho, en Siero, para conocer más del Gochu Asturcelta y de Esperanza, esa gocha subastada con fines solidarios a beneficio de la Fundación Sandra Ibarra. Pues efectivamente, ya lo estáis viendo además, a Esperanza atrás, a sus dos compañeros aquí al lado comiendo, y es que ya lo decíamos antes y durante toda la tarde, es una de las cuestiones más importantes, la alimentación de estos animales para que después puedan ellos alimentarnos a nosotros de la misma manera que queremos. No, vamos a hablar ahora con una de las personas, voy a pasar por aquí, porque José está aquí y llevamos viendo los animales vivos toda la tarde. José, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Pero ¿y qué pasa si os enseñamos, que seguro que muchos de ustedes también lo quieren ver, un producto, algo de lo que podemos sacar de este Gocho Asturcelta? Y es nada más y nada menos que un jamón. Hombre, pues es un poco el producto estrella siempre del cerdo, ¿no? Era algo que en Asturcelta no se había hecho todavía y que hemos empezado este año ya a sacar, han empezado algunos distribuidores a sacar. Pues revitalizando un poco los famosos jamones de Avilés del siglo XIX, volviendo con las técnicas antiguas y a sacar lo que era un jamón campeón en Europa. Jamón, el típico es el de jabugo, el de Avilés sería el de sabugo, decíamos. Sí, bueno, se hacía siempre un poco ese juego de palabras de jabugo, sabugo. Era un jamón que se llevó a la Exposición Universal de París del siglo XIX y que le dieron el premio de mejor jamón de Europa, y se hacía con estos gochos, se hacía con Gocho Asturcelta, lo cual demuestra que es posible hacer un muy buen jamón en el norte de España. Bueno, y para ello la prueba que ya la tenemos aquí, seguramente muchas personas que estén en casa ya las han probado, otros las probarán este año, ¿verdad? Sí, este año sale al mercado, les han sacado varios distribuidores y la verdad es que las referencias que estamos teniendo es que está a una calidad muy muy alta. Pero atentos en casa porque hay que tener cuidado para saber qué es Gocho Asturcelta, que no nos den gato por liebre, ¿verdad? Que compremos y comamos exactamente lo mismo que pagamos, porque esto pasa, José. Sí, no, el nivel de fraude en el Gocho Asturcelta es muy alto. Tenemos mucha gente que se aprovecha de la imagen, se aprovecha de estos animales y venden gato por liebre. Yo les pediría a la gente que fueran siempre a puntos de venta que tengan la etiqueta de AZGA, que es una asociación sin ánimo de lucro, y lo único que controlamos es que realmente es Gocho Asturcelta. Y luego a la hora de los jamones, estos son caseros, no lo tienen, pero cualquier jamón que ellos vayan a comprar en cualquier producto deberá tener un precinto verde que pone AZGA. Es un precinto gratuito, no hay ninguna razón para que un jamón no tenga ese precinto si es Asturcelta. Vale, atentos en casa, ¿vale? Lo voy a volver a repetir yo, un precinto verde que tiene que tener colgado y que es la signa de identidad, ¿verdad?, del Gocho Asturcelta. Es la garantía de que es un animal, de que es un Gocho Asturcelta 100%, que ha sido criado en Asturias, ha nacido, ha sido criado y se ha sacrificado en Asturias, con alimentación siempre libre de transgénicos y en extensivos, siempre suelto. Oye, me imagino que también probándolo también sabremos si es Gocho Asturcelta, ¿no? Hombre, no tiene, ya te decía, el sabor es muy característico, es un sabor, hemos cambiado la bellota por la castaña y eso le da un sabor muy especial, muy de jamón antiguo de Asturias. Qué rico y qué interesante, desde luego que estoy jugando ya un poco hasta con los sabores que podemos encontrar. Claro, te va a recordar eso, te va a recordar Asturias. Es un producto que te va a recordar a castaña, te va a recordar a avellana, te va a recordar a algo muy distinto a lo que todos tenemos en la cabeza, que es el ibérico, que es de otra zona y de otros sabores. Igual que la gastronomía de Cáceres no sabe igual que la gastronomía de Asturias. Vale, pues perfecto. Mira, están ahí ya jugando entre ellos, vamos a decirlo así que vamos a dejarles libres, que pazan y que jueguen y que hagan lo que quieran, que pocos días les quedan. Ya veremos cuando llegue el San Martín. Lo vamos a dejar aquí. María, ha sido
sido un verdadero placer. Muchísimas gracias, José. Nada, muchas gracias a vosotros y muchas gracias por seguir promocionando los productos de Asturias. Por supuesto, mientras estés tan ricos, no lo dudéis, ¿eh? Está claro, todos lo apoyamos, claro que sí, lo dejamos aquí, que además cae, ya parece la noche y oye, tendrán que dormir los gochinos. Bueno, y si no, lo que ellos consideren, lo dejamos aquí. Gracias, Nacho. Hasta mañana porque nos vamos.